¿La mitad? ¿Qué? ¿La mitad de la que hemos pasado? Sí. ¿Ese día, no? Sí. Ah, ya. Pues que desconfíes de mí, si no te doy razón. Oye, ¿cómo tenés todas las días? ¿Ah? No sé. ¿Cómo no es? Despedida. ¿Quieres ser Ya despedido? la piñata. ¿De dónde? ¿De dónde me quieren despedir? Del cargo. ¿De jefatura? Pues? Por eso de ese cargo. Claro. Despídame de un momento. Tengo la mayoría, pero así. Bueno, aquí habíamos quedado la Voy a ver si tengo las fotos. Seguimos con eso de los reflejos neurológicos. Hemos dicho que esos reflejos aquí tienen que ser controlados de alguna manera. Y la inhibición refleja nos da esa característica, relajando los músculos para que no estén contraídos todo el tiempo, ¿no? Como un espasmo y demás. Entonces, a eso más o menos se refiere lo que es el término de músculos agonistas, antagonistas. Un músculo que hace hacer una actividad motora, el otro que relaja la musculatura, el grupo muscular. Entonces, esa es la manera de que se lleva adelante la actividad neuromuscular. Ahora, como nosotros manejamos muchísimo un determinado grupo muscular, podemos fatigar obviamente al músculo y obviamente disminuir la fuerza, la capacidad misma de la respuesta a los estímulos que pueden generarse de diferentes maneras. Entonces la fatiga muscular, la fatiga refleja, también podemos decir, puede afectar los mecanismos neuronales de control, obviamente manifestándose en un menor rendimiento de estos reflejos nerviosos. Entonces, especialmente en la parte de la corteza cerebral, no es lo más llamativo que podemos mencionar. Y como en este caso, los reflejos tendinosos, que son los primeros que se puede valorar, ¿verdad? El reflejo tendinoso, el reflejo rotuliano y demás, esa es una manera de valorar neurológicamente el estado de un grupo muscular. No es que solamente se refiere a la parte del sistema nervioso central, sino a la actividad refleja de ese grupo muscular en combinación con la parte neurológica. ¿Qué cambia? Justo la aquí. Entonces la inhibición refleja es un mecanismo automático que tiene varios propósitos. Primero, protege la posición muscular. Entonces ese reflejo miotánico que en algún momento habíamos hablado, que es el reflejo de estiramiento, que va a favorecer la actividad de una víscera hueca o algún otro tipo muscular. Entonces, inverso inhibe el músculo para evitar su contracción excesiva y daño, como cuando se tensa un tendón. Pero aquí hay una situación importante que se puede utilizar esta inhibición refleja, lo podemos utilizar a nuestro favor. Ahora está poniéndose en práctica para ejercicio muscular especialmente, ya no tanto el levantamiento de pesas y todo, porque eso genera otro tipo de actividad de otros grupos musculares que te puede generar cansancio. Por ejemplo, manejar los músculos de la pierna y demás, levantar pesas de la espalda, levantar mancuernas, eso que puede dañar otro tipo de articulaciones. En este caso podemos nosotros utilizar el espasmo prolongado. O sea, te pones en una posición tal
que al músculo lo pones en contracción, te quedas ahí prácticamente un minuto y medio. Entonces eso está dando muy buenos resultados porque también se está propiciando la actividad muscular, pero sin generar otro tipo de desgaste. Entonces eso es un tipo de ejercicios muy interesantes donde tú te pones en una posición tal, te quedas ahí por lo menos un minuto y medio y vas aumentando el tiempo hasta que el músculo te quiere, ¿verdad? Y eso está dando muy buenos resultados. Control motor. La inhibición recíproca a través de neuronas del área muscular antagonista para permitir la contracción de la agonista facilitando movimientos coordinados. Siempre, ¿no? Cada grupo muscular tiene su antagonista. ¿Para qué? Para que no haya esa contracción prolongada. Ajuste de tensión. Permite ajustes automáticos en la tensión muscular para mantener la seguridad y optimizar ese movimiento. Bueno, cada músculo tiene que tensionarse, tiene que contraerse para ejercer una actividad motor. En este caso, la tensión, ese ajuste de esa tensión, entonces es muy buena, ¿no? Imagínense que nosotros tensionamos al músculo más allá de su capacidad, el músculo se puede desgastar. Control sensorial. Entonces, la inhibición prepulso IPP filtra estímulos relevantes, permitiendo al cerebro concentrarse en estímulos específicos y actuando como un marcador de plasticidad cerebral. Eso es mucho que la plasticidad es un fenómeno muy interesante del cerebro para acomodarse a diferentes circunstancias. Entonces, aquí el cerebro tiene mucho que ver para controlar algunos estímulos que no son muy adecuados para un determinado mecanismo motor, ¿verdad? Entonces, son irrelevantes esos estímulos, entonces ese control sensorial los evita y obviamente no se da ese tipo de movimiento. Siguiente. Al hablar de inhibición recíproca, ahí hablamos sobre el reflejo o el principio de Sherrington de la inervación e inhibición recíproca. ¿Eso qué quiere decir? Que esto desfigura los reflejos polisinápticos que median las células de los músculos, ¿verdad? Cuando un músculo agonista se contrae, la interacción recíproca inhibe simultáneamente al músculo antagonista. Entonces, si se contrae, tiene que haber la acción. Entonces, ese rato no va, la antagonista no va a tener que actuar ese rato. Tiene que tener un determinado tiempo para permitir que el agonista haga su actividad y luego recién interviene el músculo antagonista, ¿verdad? Para que haya el relajamiento muscular. Eso es más o menos a qué se refiere esto de la interacción recíproca. No se da al mismo tiempo los dos. Siempre hay podemos decir, un tiempo prudente para que no se sucedan las dos actividades al mismo tiempo. Sin la inervación recíproca sería imposible la actividad muscular coordinada. Entonces la coordinación viene en este aspecto, ¿verdad? Un ejemplo de inhibición recíproca en la articulación de la rodilla es cuando se contrae el músculo cuádriceps, simultáneamente se inhiben los isquiotibiales de forma recíproca, lo cual permite extender la rodilla. Es un ejemplo sencillo, pero da a pensar cómo tienen que actuar los grupos musculares, no todos al mismo tiempo, sino uno después que otro, antagonistas, agonistas, pero siempre con este tipo de inhibición recíproca que nos ayuda muchísimo en la actividad muscular fisiológica. Siguiente. Bien, cuando hay fatiga muscular, entonces tenemos algún tipo de actividad inhibida, ¿verdad? Ahora también puede haber la fatiga de los mismos reflejos. Entonces, esas respuestas reflejas puede tener una fatiga y esto se debe a diferentes factores. Fatiga física, disminución de la salida neuronal, mecanismos aferentes, impacto en la inhibición intracórtica. Bueno, son circunstancias que pueden frenar lo que estamos hablando a la actividad refleja. Una decorticación, un trauma cráneoencefálico que daña algunos grupos neuronales puede producir eso, ¿verdad? Una parálisis facial
puede provocar este tipo de fatiga de los reflejos ya no serán como tal, o los reflejos son anómalos, ya no son como deberían ser. Entonces el agotamiento muscular, alteración en las interneuronas, en las motoneuronas, también puede provocar eso, también puede ser mecanismos que vienen de afuera, ¿verdad? Una información anómala desde los músculos pueden desactivar el reflejo. Y también la fatiga muscular puede tener la inhibición de neuronas en la corteza cerebral. Entonces, por eso es que no es prudente hacer ejercicios tan intensos de larga duración. Prácticamente los músculos se agotan, se fatigan. Y puede haber mayor producción de ácido láctico y demás. Entonces, por eso es que el levantamiento de pesas y el fitness y todo tiene una determinada duración. Son actividades que los hacen con tiempo, con series, repeticiones cortas, aumentando en intensidad cada vez. Tiene que haber algo de eso para evitar esta fatiga de los reflejos, de los músculos y permitir que esta inhibición cíclica todo actúe en nuestro beneficio. Siguiente. Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos hablado, la inhibición de la información pues es activo de regulación y control de los objetos. Mientras que la fatiga es un proceso de deterioro o disminución de esta capacidad para entender los límites del rendimiento muscular y cognitivo. Entonces, la fatiga muscular, la inhibición de estos reflejos puede afectar tu rendimiento cognitivo y especialmente el músculo muscular, ¿verdad? Cansancio extremo, no hay concentración, si se refiere a la parte cognitiva. Bien, hablamos sobre el reflejo miotático. Al decir reflejo miotático se refiere a la actividad muscular neta, ¿no? Miomuscular. Y obviamente esto viene por el tono muscular. Habíamos hablado en su momento que este reflejo miotático es el reflejo de estiramiento. Ese reflejo de estiramiento de una víscera hueca estimula a la secreción y demás. En este caso, este tipo de reflejo es una respuesta involuntaria y rápida de un músculo que se contrae ante un estiramiento muscular. Tú estiras el músculo y esas fibras se contraen. Y eso es lo fundamental en la musculación, en lograr desarrollar un músculo más allá. El músculo, las células no se van a dividir exageradamente para que el músculo crezca. Lo que pasa es que tú lo sometes a contracciones sucesivas, repetitivas, y lo que pasa se da no una mitosis como tal, sino un agrandamiento de cada fibra muscular. Y eso es cuando se desarrolla el músculo. Es el fundamento del fisicoculturismo. Entonces, mientras más lo tenses al músculo, más hipertrofia muscular va a haber y obviamente se va a agrandar el músculo. Por ejemplo, en el Chagas, ¿qué es lo que pasa? El ventrículo es un músculo y por esta situación anómala de la enfermedad y todo eso, ese músculo empieza a hipertrofiarse, empieza a agrandarse, por eso el corazón empieza a crecer descomunalmente. Entonces, pero a ese corazón no estamos haciendo hacer ejercicios, ¿no? Sino que es otra etiología que está causando esto. Mientras si tú agarras con un brazo y empiezas a levantar cosas pesadas todos los días, 3 series, 4 series, en tiempo prudente vas a ver que este brazo desarrolla más que el otro. Entonces, este tipo de reflejo monosináptico, ya saben que es monosináptico, ¿verdad? No interviene una interneurona ahí,
ocurre a nivel de la médula espinal sin necesidad de que la información llegue al cerebro. Es directa y rápida. Médula y músculo, permitiendo mantener la postura, proteger los músculos de las lesiones. Estas respuestas generadas por los usos musculares, receptores sensoriales, todo lo que tiene que ver con esa característica de estiramiento. Y todo lo que habíamos hablado respecto a la parte muscular, ¿no? Canales, reposo, activación muscular y todo. Entonces, la contracción, ese reflejo de estiramiento, eso es lo que se decide el reflejo miotático, y obviamente eso va a generar el tono muscular. Siguiente. Reflejos de flexión. ¿Ya? Los reflejos de flexión también son los llamados reflejos de retirada. Son respuestas espinales protectoras que se tiran rápidamente una extremidad de un estímulo doloroso o dañino, como por ejemplo tocar una superficie caliente, tocar a un tóxico o una tóxica que tienes que activarte, ¿no? Porque si no, es parte de... ¿Qué involucra este tipo de reflejos de flexión? La contracción de los músculos flexores, que obviamente doblan las articulaciones, y la relajación de los extensores, que los vuelven a estirar, coordinando flexión en múltiples segmentos espinales y al lado contralateral del cuerpo. Entonces, el reflejo de flexión es muy importante, porque es un reflejo de retirada, de escape, para evitar estímulos dolorosos o todo tipo de estímulos que puedan dañar la parte externa del cuerpo. Siguiente. Seguimos. ¿Cómo funcionan estos reflejos de flexión? Hay estímulos, obviamente. Los estímulos nociceptivos son en realidad los estímulos dolorosos, calor, objeto afilado. Esto activa estos reflejos nociceptores, que son los reflejos al dolor, que están a nivel de la piel. ¿Qué vía se transmite hasta la médula? Entonces la vía aferente de afuera adentro, ¿no? La neurona sensorial lleva la señal de dolor a la médula espinal y ya no interviene el cerebro. ¿Para qué? Para que la respuesta sea mucho más rápida. Procesamiento en la médula, las interneuronas en la médula espinal reciben esta señal, ahí interviene la inervación recíproca, los músculos flexores, los músculos extensores y todo ello, y luego coordinación contralateral, reflejo de extensión cruzada. Simultáneamente en la pierna opuesta los extensores se activan para soportar el peso del cuerpo y mantener el equilibrio durante la extremadamente interesante es eso. Si no estuviera esta partecita de la coordinación contralateral, te vas al suelo, te caes. Ejemplo, tocar una estufa caliente, la mano se retira instintivamente, automáticamente, el bíceps se contrae, flexión del brazo, el tríceps se relaja, al mismo tiempo la pierna del lado opuesto se extiende para mantener el equilibrio. Esto es lo que valoramos en un paciente que tiene alguna sintomatología de daño neuronal. Siguiente. Ahí está, miren. 1, estímulo nociceptivo por los receptores. 2, impulso doloroso aferente viajando hacia la médula, de color verdecito, llega a la médula, el impulso llega hasta la raíz posterior de la neurona aferente. 4, neurona intercalada recibe de neurona aferente, recibe ese impulso, ese estímulo. Aquí tenemos una neurona, una motoneurona, ¿verdad? Fíjense en el de color rojito, ¿verdad? Recibe este impulso y descarga el orden al músculo. Y de nuevo la respuesta viaja de color azul y el músculo se contrae y flexiona. Se contrae el músculo y el antebrazo se contrae. Esa es la vía que sigue este tipo de reflejos. Porque si fuera por el cerebro más, mucha vuelta y realmente te tendrías que quemar un momento más para recién tener una respuesta. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre en la enfermedad de Hansen? ¿Qué es la enfermedad de Hansen?
Exactamente, la enfermedad de la lepra, ¿verdad? En la lepra los estímulos nociceptivos se anulan. El paciente ya no tiene esa sensibilidad. Entonces se daña las manos, se puede cortar, se puede hacer todo eso, es que se va mutilando poco a poco, no siente dolor. Entonces esta parte de estímulo nociceptivo, ya no hay esa respuesta, entonces el organismo no funciona con este tipo de arcos, reflejos, de escape, de seguridad. Sigue. Reflejos condicionados. En algún momento puede hablar, ¿qué son los reflejos? ¿De dónde ha salido esta palabra, reflejos condicionados? Los reflejos condicionados son respuestas aprendidas que se desarrollan al asociar un estímulo previamente neutro con uno que genera una respuesta natural incondicional. Esta práctica se enfoca en el autor de los animalitos, en los proyectos especialmente. Entonces, él le mostraba un plato de comida y hacía sonar una campanita. Y se iba. Entonces, luego traía la comida, le daba el pesito, pero previo hacía sonar la campanita. Entonces el pesito ha aprendido ese tipo de acción en que el señor venía con la comida, hacía sonar la campanita y el pesito podía comer. Entonces llegaba un momento en que el señor venía y tocaba la campanita solamente y el pesito empezaba a salivar. ¿Por qué? Porque sabía que le iban a dar comida. Entonces, este reflejo condicionado es un estímulo para que una persona, o en este caso un animalito, aprenda desarrollando esa interacción entre estímulo y una condición, que ahí está el alimento, digamos, ¿no? Ese estímulo neutro que se llama genera una respuesta natural del organismo frente a eso. Entonces tú estás yendo por una calle y de repente ves una persona, podemos decir, de blanco que viene así con los cabellos largos. Lo primero que haces, ¿qué es? Te acercas a preguntar algo, o sales corriendo, porque en algún momento tú lo aprendiste de que puede haber un fantasma, un ente que pueda atacarte, que pueda pasar todo eso. Entonces, a eso más o menos se refiere, ¿no? Entonces, este fisiólogo Iván Pavlov demostró esto en los pesitos, ¿verdad? Porque nosotros esa actividad condicionada es mucho más elaborada porque tenemos la parte cognitiva que nos hace evitar, digamos, este tipo de estímulos que son buenos o estímulos que son malos. Tú sabes que fumar es malo, ¿verdad? Pero es igual fumas. Entonces, por eso es que nosotros tenemos la capacidad de discernir. Mientras que los animalitos, ellos no piensan, no disciernen y solamente actúan por lo aprendido, más nada. Siguiente. Bueno, algunos ejemplos de estímulos, reflejos nerviosos, que es importante conocerlos porque en algún momento tenemos que valorar en los pacientes que tienen características de alteración neurológica. Uno de los primeros que se puede hacer es la campimetría por concentración para evaluar el campo visual principal, ¿no? Para que tú coordines respecto a lo que estás mirando o el área que puedes manejar en cada campo visual. Entonces, esto es cuando hay alteración en esta campimetría, hay un gran daño, es una alteración un poco profunda de la parte neurológica y que lo valoramos mediante esta parte oftalmológica, ¿verdad? Esto es importante, por ejemplo, en el glaucoma, ¿verdad? Se va a cerrar el campo visual, tú haces la campimetría, es importante valorar esto en el glaucoma de ángulo cerrado especialmente, por daño neurológico, es interesante. Siguiente. El famoso reflejo fotomotor, que sí o sí lo aplicamos básicamente, que es tal cual, fíjense, el ojito para ustedes que es el izquierdo, miren cómo está la pupila,
Pero cuando nosotros introducimos rápidamente un haz de luz, entonces, ¿qué va a pasar con la pupila? Se va a contraer. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos miosis y Midriasis. ¿verdad? Miosis y midriasis. Entonces, una persona que tiene decorticación o tiene algún trauma craneoencefálico que involucre esta parte visual, entonces puede haber alteración en ambos o en un solo ojito. Y también esto nos facilita mucho para hacer un diagnóstico rápido de un cese de funciones vitales, ¿verdad? Si hay una midriasis total sin respuesta fotomotora, entonces parece que ya podemos ver la visión. Nos vamos a una discoteca, nos gusta ir de antro, las luces altas, nos gusta ver tele todo el tiempo así. ¿Qué tal? Nuestra pobre pupila está, y especialmente los chicos ya con el celular pequeñito todo el tiempo, esa pupila va a tener consecuencias. De aquí a unos años va a haber mucha alteración visual por este tipo de artefactos. Por eso que no tienen que darle toda la luminosidad, por lo menos 50% más que suficiente, ¿verdad? Porque imagínense que le den todo el brillo. Entonces el reflejo fotomotor es eso, solamente iluminar con una fuente de luz a la actividad pupilar. Fíjense. Los reflejos de estiramiento muscular, ahí tenemos 4 reflejos, ¿verdad? El reflejo bicipital, el reflejo rotuliano y obviamente de la parte inferior, que solamente se va martillito y se va golpeando específicamente en la parte tendinosa. Entonces ahí va a haber un reflejo de estiramiento, como se dice, y obviamente el brazo va a ir hacia atrás, la piernita va a ir hacia adelante, o directamente va a haber un estiramiento y el abanico de todos los músculos que tienen los pies. Siguiente. Una maniobra que también se hace muy seguido es la maniobra de Schoenberg para evaluar el equilibrio y la propiocepción del paciente. O sea, un pacientito que está con copas, le has levantado su piecito o estira la mano, se te va al costado. ¿Okay? En este sentido, al paciente que tiene algún tipo de problemas a nivel del sistema nervioso central o periférico, por ejemplo, cualquier tipo de neuropatías, lesiones del oído interno, porque ahí está la parte de equilibrio. Entonces, puede haber este tipo de alteración en esa maniobra que estamos haciendo en la hipografía. Una de las enfermedades que se diagnostica por este medio es la enfermedad de Meniere. Es fácil hacer ese tipo de reflejos, solamente la postura del paciente, estirar los bracitos. Y hacia la escuela, los chicos antes en las escuelas, ahora ya no hacen eso, no antes en la escuela les hacían formar a todos, brazos uno, brazos dos, brazos tres, ¿verdad? Brazos uno, brazos dos, brazos tres, brazos. Entonces, de alguna manera se podría detectar algún tipo de coordinación, un desequilibrio en los niños y demás. Pero vale la pena que vamos. Siguiente. Bien. Otra característica de explorar el nervio facial, que es muy importante, especialmente en las parálisis de este músculo, parálisis por enfriamiento o por un accidente vasculocerebral, solamente es hacerles unas muecas, unas gesticulaciones al paciente y tiene que haber una simetría tal cual. En un paciente que tiene una parálisis
imperceptible, basta que le hagas hacer un tipo de este. Por ejemplo, le hagas hacer el tercer ejemplo, de allá. Cierra los ojitos y dices, uno va a cesar bien y el otro no va a cesar. Se va a quedar un poquito más de la mitad y un poquito más. Basta. O directamente le haces hacer ese tipo de operación como si estuviera soplando algo y obviamente toda la fuerza se ve a un lado y al lado contralateral del que está paralizado. Por eso que una de las maniobras de fisioterapia que se hacen los pacientes que han pasado una parálisis facial, pues hacerle soplar una bombillita o hacer desinflar un globo varias veces para irse generando la actividad muscular que se ha dañado. Entonces, estos son los movimientos, las gesticulaciones que se hacen para explorar al nervio facial. Porque si no estás explorando y te hacen estas caras, medio raro, ¿no? Siguiente. Eso es todo, muchachos. Había ventanas lo que había por ahí abajo. Una más. Ahí está. Ay. Hasta aquí el examen. Todo. ¿Desde dónde? Pues? ¿Dónde? ¿Desde dónde? Hasta acá el examen. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Ah, Desde el año pasado. ¿qué? ¿Desde dónde? No, no, ¿desde cuándo? Sí, dicho. Nosotros jugamos aquí ahorita. Todo tema de Menos Renan. todo después del segundo parcial. Ya después. La siguiente semana y después. No. ¿Cuándo íbamos a avanzar? Las circulaciones. Otras veces no quieren hacer su pregunta, pero ahora. Ah, selfie, selfie. Lo que realmente es que se tome de todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el primer paso es estudiarlo, el segundo también, y al final es la última parte. Yo les digo esto porque cuando yo estuve en medicina, todo era. Todo. Ahí salía estacionado. Marca algunas, no sé.